even with the face hitters, still you wanna know what time it is. Head knock, yeah, we want it all. Stick up, stick up, stick up, stick up, whoa. Get up, get up, get up, get up, go. Get up, get up, get up, get up, go. Get up, get up, get up, get up, go. Get up, 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 go. Riqueza, fama, poder. Gold Roger, el hombre conocido como el rey de los piratas, alcanzó todo lo que el mundo podía ofrecerle. Durante el último año, una ola de protestas juveniles sin precedentes ha sacudido el panorama internacional de arriba a abajo. La generación Z ha despertado de golpe. Tras años escuchando a analistas y boomers decir que las nuevas generaciones son de cristal, que solo luchan a través de una pantalla y que no se comprometen con nada, resulta que los jóvenes han tomado las calles. Han derribado un gobierno en Madagascar, han obligado a dimitir a primeros ministros en Nepal y han paralizado ciudades enteras en Perú o Kenia. Pero lo que está volviendo locos a los servicios de inteligencia y a los políticos tradicionales es un detalle que se repite a miles de kilómetros de distancia. La bandera de One Piece. ¿Qué tiene que ver un manga de piratas con la geopolítica del mundo real? ¿Cómo ha llegado una obra de ficción a convertirse en el manifiesto político de una generación? Quédate, porque hoy te lo voy a explicar todo, detalle por detalle. Antes de entrar en el anime, pongamos los pies en la tierra. ¿De dónde sale esta rabia? Durante 2025 hemos visto estallidos casi simultáneos en países con contextos culturales muy diferentes, pero con una base común, una juventud asfixiada. Viajemos primero a Nepal. En septiembre de 2025, el gobierno decidió bloquear las redes sociales más populares. Para las autoridades, era una medida de control. Para miles de jóvenes, fue la gota que colmó el vaso. En cuestión de horas, lo que antes habrían sido quejas en Twitter, se transformó en disturbios masivos organizados en servidores privados de Discord. El parlamento en Katmandú terminó incendiado y el primer ministro tuvo que huir del país. Casi al mismo tiempo, en Marruecos, un colectivo llamado Gen Z 212 canalizó el descontento de toda una generación. ¿El motivo? El contraste brutal entre los miles de millones de euros invertidos en megaproyectos y estadios para el Mundial de Fútbol de 2030. Frente al abandono absoluto de la sanidad y la educación pública, con un 35% de desempleo juvenil, los jóvenes salieron a la calle con pancartas que decían: tenemos estadios, pero ¿dónde están los hospitales? Si cruzamos el charco hacia Perú, la chispa fue una reforma que obligaba a los jóvenes a cotizar en un fondo privado de pensiones en el que nadie confía. Sumado al asesinato de Truco, un rapero muy popular que denunciaba la corrupción en sus letras y que se convirtió en un mártir instantáneo. Y en Madagascar, la paciencia se agotó tras meses de cortes de luz y agua de más de 12 horas al día, provocando un estallido tal que el propio ejército intervino dando un golpe de estado tras la huida del presidente. Kenia, Indonesia, Filipinas, la lista sigue. Aunque las chispas locales son distintas, el incendio es el mismo. Una generación que, como dice la lista del vídeo, no aprendió a aspirar al éxito, sino a sobrevivir al fracaso. Y aquí es donde la realidad y la ficción de Ichiro Oda se dan la mano. Para entender por qué un joven en Lima o en Yakarta decide pintar una bandera pirata, hay que entender contra quién pelea Luffy en One Piece. El enemigo definitivo de la serie no son otros piratas, es el gobierno mundial. Esta organización es una coalición de más de 170 países dirigidas con puño de hierro por una élite dinástica e intocable, los Tenryubito o dragones celestiales. Ellos se consideran dioses, exigen tributos desorbitados que empobrecen a las islas y borran de la historia cualquier disidencia o verdad que les incomode. Llevémoslo a la realidad de 2025, cuando un joven de la generación Z en Nepal ve a los llamados Nepo Babies, los hijos de los políticos locales.
presumir de relojes de oro y coches de lujo en Instagram, mientras el país se hunde en la pobreza. No ve a un ciudadano rico, ve a uno de estos. Cuando los jóvenes en Filipinas descubren que el gobierno ha hecho desaparecer 18.800 millones de dólares destinados a infraestructuras contra las inundaciones, en un país golpeado anualmente por tifones devastadores, la analogía es perfecta. Para esta juventud, el poder político actual no es ineficiente. Es una estructura corrupta y desconectada que los trata como ciudadanos de segunda. No confían en los partidos de la oposición porque sienten que todos forman parte del mismo gobierno mundial real. Frente a este control totalitario, One Piece ofrece una alternativa filosófica que resuena profundamente en el corazón de los Centennials. El concepto de libertad de Monkey D. Luffy. A diferencia de otros líderes de Shonen que quieren ser Hokage para ser aceptados o Reyes Magos para proteger el reino, Luffy no quiere gobernar a nadie. Cuando le preguntan por qué quiere ser el rey de los piratas, su respuesta es categórica. Para él, la libertad es horizontal, es la ausencia de cadenas. Pero hay un detalle crucial que explica por qué este fenómeno ha estallado justamente ahora. En los últimos años de la obra, el manga y el anime alcanzaron su clímax con el despertar del Year 5. Descubrimos que la fruta del diablo de Luffy, su poder, no era el de la goma, sino la de una deidad mítica, el dios del sol, Nika, conocido en las leyendas de esta historia como el libertador de los esclavos. Un guerrero que luchaba con un estilo completamente libre, absurdo, que hacía reír a la gente y que rompía las cadenas de los oprimidos. Una figura vinculada a un misterioso héroe del pasado llamado Joy Boy. Este arco argumental de la liberación mundial se emitió y se leyó en todo el mundo de forma masiva, coincidiendo exactamente con la época de mayor frustración económica y política de la generación Z tras la pandemia. La iconografía de los tambores de la liberación y la risa de Luffy contra los tiranos se convirtieron instantáneamente en un meme de resistencia. Alzar la bandera de los sombreros de paja en mitad de una carga policial en Yakarta o Lima no es una simple referencia a un dibujo animado. Es un acto de apropiación cultural. Es el equivalente de esta década a lo que supuso la máscara de Guy Fawkes de V de Vendetta para los millennials en el movimiento Occupy Wall Street o Anonymous. Un símbolo no hace una revolución por sí solo. Hace falta una red para transmitirlo. Y ahí es donde entra la ventaja de la generación Z. Ser 100% nativos digitales. A diferencia del siglo pasado, hoy las revueltas se mueven a la velocidad del algoritmo. Un joven en Marruecos comparte el mismo servidor de Discord y memes y códigos estéticos que uno en Perú o Nepal. Cuando los gobiernos intentan aplicar la represión tradicional bloqueando Internet, la generación Z responde con herramientas que domina desde niños. VPNs, chats encriptados como Signal o Telegram. El imaginario de One Piece funciona como un sistema de encriptación cultural. Mientras el poder analógico busca líderes jerárquicos o manifiestos tradicionales para censurar, la juventud se organiza de forma horizontal y líquida a través de vídeos cortos de TikTok. Una estructura descentralizada que el Estado es incapaz de contener.